Buenas noches, mi nombre es Magdaelia Cortés Lázaro, curso el tercer bloque de la materia de Diagnóstico e Intervención de la Licenciatura en Promoción y Educación para la Salud, actividad asignación a cargo del docente, método cualitativo y cuantitativo, profesora Jessica Elizabeth Valdez Uriarte. Métodos de investigación, cuantitativo y cualitativo y sus técnicas para recolección de datos. El método cuantitativo es un estudio cuantitativo. Se observa propiedades cuantificables expresadas en datos que son sometidos a operaciones estadísticas o matemáticas de mayor o menor complejidad. Este tipo de estudio se busca establecer en qué grado existe, con qué intensidad o frecuencia se presenta un cierto rango, una variable dentro del objeto estudiado. El cuánto adquiere gran relevancia en estudio de tipo, pero no solo cuánto, sino también cómo, relacionado con la cantidad en que aparece un atributo con la cantidad en que aparece otro, en qué medida coincide los cambios que muestra una variable con los cambios de otra. Las técnicas para la recolección de datos del método cuantitativo tenemos la encuesta. Es un estudio realizado a una muestra de personas representativa de una población mucho más amplia, el cual emplea procedimientos estandarizados para la formulación de preguntas con el objeto de obtener datos cuantitativos relacionados con un tema en particular. A través de la aplicación de la encuesta se busca obtener la forma ordenada y metódica, información acerca de las variables involucradas en el tema de investigación, partiendo de la participación de una población o muestra seleccionada cuyo análisis permite revelar las opiniones, costumbres, actitudes, características y aspiraciones comunes de los encuestados. Existen dos tipos de encuesta, según sus objetivos, según sus preguntas. Según sus objetivos se dividen en dos, que son descriptivas y analíticas. Las descriptivas describen actitudes de una población y las analíticas describen y explican el porqué de una situación. Conlleva realizar una hipótesis para posteriormente ser analizados. Según sus preguntas, se dividen en preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas son respuestas libres y a detalle, las cerradas son respuestas de opción múltiple. Existen también los métodos de captura, como son los más tradicionales, como son papel y lápiz, medios electrónicos como el Internet y las telefónicas. Los métodos cualitativos. Es un estudio cualitativo, será aquel que se interese por conocer ciertas cualidades o atributos de los objetos, sin tender a la cantidad, sin buscar atributos que sean cuantificables por sí mismo, como lo son, por ejemplo, la edad o el rating de una audiencia. Una investigación cualitativa persigue entonces descubrir determinadas características o rasgos que se supone están presentes en la población bajo estudio. Así, por ejemplo, ¿por qué piensan de ese modo? ¿O qué les gusta del programa o de los medios de comunicación determinados? ¿Qué ven en él? ¿Cómo llenan sus expectativas? ¿Qué uso le están dando? ¿Qué les inspira? ¿Por qué lo ven? ¿Qué buscan en ese mensaje? Las técnicas para la recolección de datos del método cualitativo son la entrevista y la observación. La entrevista es un momento clave y decisivo en el proceso de selección. Es la fase en la que tenemos que demostrar qué sabemos, podemos y queremos desarrollar al momento de recolección de datos. Existen 4 tipos de entrevista: las estructurales, preguntas cerradas; las semiestructurales, preguntas flexibles y se adaptan al entrevistado; informales, no existe un guión para las preguntas; o a profundidad, que son preguntas sugeridas por el entrevistado y son preguntas dirigidas a una persona en específico. Las de observación es la recolección de datos por medio de la observación. Tiene como objetivo explorar y describir la conducta de una población y promueve la interacción en la relación entre observador y observado. Existen 2 tipos de observación: participación directa, el observador participa directamente con la población de estudio; y las de participación indirecta, el observador no se involucra con una comunidad de estudio.
Los modelos de investigación y las técnicas de recolección de datos en un diagnóstico de los jóvenes en situación de calle. Para conocer la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle a nivel estatal, utilizaremos el método cuantitativo, con una técnica de recolección de datos que es la encuesta. Conocer la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle a nivel nacional, el método que utilizaremos sería cuantitativo con una técnica de recolección de datos que es la encuesta. Para conocer los motivos por qué los jóvenes terminan en situación de calle, se utilizaría un método cualitativo con una técnica de recolección de datos que es la entrevista y la observación. Encontrar mecanismos para que los jóvenes en situación de calle lleven programas de salud básico adecuado, se utilizará el método cualitativo con una técnica de recolección de datos que es una entrevista y una observación. Es importante hacer diagnóstico antes de una intervención para diseñar un proceso metodológico del protocolo de un diagnóstico de salud. Con anticipado se debe tener clara la información que se requiere colectar con la finalidad de poder establecer las técnicas o la metodología que se va a utilizar para la construcción de instrumentos necesarios para la recolección de datos. Por mi parte es todo. Gracias, buenas noches.